Pensemos en esto por un momento. ¿Y si la sabiduría antigua no solo contara historias, sino que nos estuviera ofreciendo un plan maestro? Un auténtico manual de instrucciones para entender la creación y, de paso, nuestros propios procesos creativos. Suena bien, ¿verdad? Pues vamos a sumergirnos en esta idea. Aquí es donde la Cábala nos propone algo fascinante, la verdad. Nos dice que esos textos antiguos, como la Torá, no son lo que parecen. No son solo relatos de cosas que pasaron hace milenios. No. La idea es que son en realidad un código. Un código cifrado que esconde las leyes fundamentales del universo. O sea, no estamos hablando de historia, sino más bien de física espiritual. Vale, pues este va a ser nuestro recorrido. Primero, vamos a intentar descodificar ese plan maestro. Empezaremos por lo que podríamos llamar el sistema operativo del universo. Luego pasaremos a un plan de 4 fases que, ojo, sirve para convertir cualquier idea en realidad. Después exploraremos las 2 fuerzas primordiales que lo empezaron todo. Veremos cómo todo esto nos afecta a nivel personal y, para terminar, cómo podemos, alinearnos con todo ese flujo creativo. Venga, pues empezamos por el principio. El primer punto. Y la idea aquí es potente. Sostiene que toda la creación, y cuando digo toda es toda, desde una galaxia hasta el negocio que alguien monta en su barrio, todo sigue un sistema. Un sistema que es preciso, que ya estaba ahí desde el principio y que, además, no cambia. Y aquí tenemos el meollo de la cuestión, el postulado central de la Cábala sobre cómo se manifiestan las cosas. Lo que viene a decir es que el éxito no es suerte, no es una casualidad, es el resultado de seguir un patrón, el modelo original. Y claro, esto implica que cualquier proyecto, una relación, una empresa, lo que sea, si no respecta ese modelo original, pues está destinado a generar un montón de fricción. Es como ir a contracorriente del universo, literalmente. Para que nos hagamos una idea, pensemos en el cosmos. Es que es el ejemplo perfecto de un sistema que funciona solo. Nadie le tiene que decir a la Tierra, oye, que te toca girar, ni a la Luna, cuidado, no te salgas de la órbita. Simplemente funciona. ¿Y por qué? Porque desde el principio se establecieron unas leyes absolutas, y el resultado es un sistema en un equilibrio perfecto que no necesita que nadie esté encima de él todo el rato. Vale, perfecto, ya tenemos el qué. Ahora vamos al cómo. ¿Cómo se desarrolla exactamente este proceso? Pues bien, los sabios cabalistas nos hablan de un plan universal, un plan de 4 etapas, un modelo que sirve para llevar cualquier cosa, lo que sea, desde la pura posibilidad hasta su existencia física, tangible. Para entender esto, tenemos que irnos al principio de todo. Antes de que existiera, cualquier cosa. Antes de eso, estaba lo que se conoce como Ein Sof. La traducción literal es sin fin. Y es un concepto complicado de imaginar, la verdad. Hablamos de un estado de potencial infinito, de totalidad absoluta. Sin espacio, sin tiempo, sin movimiento, nada. La pura potencialidad. La fuente de la que después saldría absolutamente todo. Y ahora viene lo bueno, lo que es realmente alucinante. Es ver cómo este concepto tan como cósmico, tan abstracto, se puede aplicar a algo súper práctico, como por ejemplo construir una casa. Fijaos, el proceso se divide en 4 mundos. El primero, Atzilut, es el mundo de la idea pura. Es cuando miras un solar vacío y de repente visualizas la casa ya terminada. Esa es la chispa. Luego pasamos a Bria, el mundo del diseño. Aquí esa idea ya empieza a tomar forma. Se dibujan los planos, la distribución, ya no es solo una visión. El siguiente paso es Yetzirah, el plan de acción. Aquí ya entran los cálculos, los permisos. Y por último, llegamos a Asia, la acción pura y dura, poner los ladrillos. ¿Veis el camino? De la idea a la realidad en 4 pasos clarísimos. Así que el punto clave, lo que tenemos que entender de todo esto, es que el resultado final ya está determinado en el origen. Es como una semilla. Una semilla de manzano solo, y digo solo, puede dar manzanas. Pues lo mismo pasa aquí. El resultado final de cualquier cosa que hagamos está contenido enterito en el pensamiento original que lo empezó todo. La calidad de esa semilla, de esa primera idea, es la que va a determinar sí o sí la calidad del fruto final. Claro, y esto nos lleva directamente a la siguiente pregunta, que es la pregunta del millón. Si todo, absolutamente todo, depende de ese primer pensamiento, ¿de dónde sale? ¿Qué es lo que enciende la mecha? ¿Cuál es el motor de arranque de todo el proceso creativo? Pues la respuesta que nos da la Cábala es sorprendentemente simple. Es el deseo. Y al hablar de deseo, nos metemos de cabeza en el corazón de la cosmología cabalística, en la dualidad fundamental, en las 2 fuerzas primordiales, cuya interacción, cuyo baile, por así decirlo, dio origen a absolutamente todo lo que existe. A ver, la historia es así. Antes de la creación, solo había una cosa, la luz. Imaginemos una energía infinita con una única naturaleza, una única necesidad, dar. Pero claro, para poder dar, necesitas a alguien que reciba. Así que la luz creó su opuesto, la vasija.
un recipiente vacío cuya única naturaleza era recibir, un deseo infinito de recibir para poder albergar esa luz infinita. Y ya está, esas son las dos polaridades básicas de todo el universo. Pero ojo, porque aquí la historia da un giro brutal. En un momento dado, la vasija, que ya está a rebosar de luz, de repente desarrolla un nuevo deseo, un deseo que lo cambia todo. Quiere parecerse a su creador, quiere sentir lo que es dar. Pero claro, aquí está el problema. ¿Cómo puede dar algo que por naturaleza solo sabe recibir? Pues usando la única cualidad que sí compartía con la luz, el control. Y toma una decisión increíble. Decide dejar de recibir. Restringe la entrada de luz. A este acto, a esta restricción voluntaria, la Cábala le pone un nombre, Tzimtzum. Y es muy importante no confundirlo con el Big Bang. Son ideas opuestas, en cierto modo. El Big Bang nos habla de una explosión hacia afuera, de la materia expandiéndose en un espacio que ya existía. El Tzimtzum, en cambio, es todo lo contrario. Es una contracción hacia adentro. Es la vasija creando el primer espacio, el primer vacío dentro del infinito, para a partir de ahí poder empezar a dar. Vale, hasta aquí la historia cósmica, que es épica. Pero ahora viene la parte que nos toca más de cerca. Vamos a ver cómo todo esto, esta danza de luz, deseo y contracción, no es algo que pasó hace eones en un lugar lejano, no, es algo que se manifiesta aquí y ahora dentro de cada experiencia humana. La idea es la siguiente. Nuestras almas son en esencia pequeños fragmentos de esa vasija original, y por eso llevamos dentro ese mismo deseo infinito de recibir. Luego está nuestro cuerpo, que vendría a ser el límite, la vasija física, individual. ¿Y el ego? Pues el ego es esa sensación de yo, esa herramienta que crea la ilusión de que estamos separados de todo lo demás. Entonces, ¿cuál es el propósito de todo este tinglado? Pues no es simplemente quedarnos en el modo receptor pasivo, como estaba la vasija al principio. No, el juego consiste en evolucionar, en aprender a recibir pero con conciencia, con la intención de compartir, de dar, en definitiva, de parecernos cada vez más a la naturaleza de la luz. Y esta visión, por cierto, nos da una definición del estrés que es muy interesante. El estrés no sería solo una reacción psicológica, sería una fricción espiritual. Pensemos en ello. Es la energía universal, la luz, intentando fluir a través nuestro. Pero choca contra la resistencia de un ego que no está alineado, un ego que solo quiere recibir para sí mismo y bloquea el paso. Esa fricción, eso es el estrés. Y esto, lógicamente, nos lleva a la parte más práctica de todo esto. Si el estrés es esa fricción, la pregunta es ¿cómo narices nos alineamos con ese flujo? ¿Cómo se pasa de una existencia que gira en torno al ego a una vida que de verdad tiene propósito? Bueno, pues la Cábala nos propone 4 niveles de conciencia para que lo entendamos bien. Los 2 primeros son puro ego. El nivel 1, recibir para recibir, es el impulso más básico que existe. Ego en estado puro. Y el resultado es caos, garantizado. El segundo nivel, dar para recibir, ya suena un poco mejor, ¿no? Pero en el fondo es un toma y daca, es transaccional, siempre hay una agenda oculta, y eso a la larga solo trae sufrimiento. El cambio de verdad, el salto cualitativo, está en los 2 niveles de arriba. Y esto es súper importante entenderlo. Los 2 primeros niveles son, digamos, nuestra configuración de fábrica. La conciencia del cuerpo, vaya, centrada en sobrevivir y en buscar el placer inmediato. Pasar a los niveles de recibir para dar o dar para dar, eso no pasa solo, no es automático. Requiere un trabajo espiritual consciente, un esfuerzo para conectar con esa otra parte, con la conciencia del alma. Y con esto cerramos el círculo y volvemos al principio. Si habíamos quedado en que el resultado final está ya en el pensamiento, entonces el trabajo de verdad para cambiar nuestra realidad no está en la acción, no se trata de forzar las cosas. El trabajo de verdad está en ir a la raíz, a la semilla, en alinear ese pensamiento que da origen al deseo para que nazca con un propósito de compartir. Y vamos a terminar con una pregunta para darle un par de vueltas. Si nuestra mente está todo el santo día generando deseos, y la mayoría de ellos, seamos sinceros, vienen del ego y de la conciencia del cuerpo, ¿no será que estamos, sin darnos ni cuenta, poniendo en marcha una y otra vez procesos creativos cuyo único resultado posible es precisamente el caos y la fricción que luego vivimos en nuestro día a día?